¿Tú ves ahí quién se está conectando? Hola, buenos días. Yo creo que me conocéis casi todos. Soy Keka Torres, de la Delegación ante la Unión Europea de la Cámara de Comercio de España. Y quisiera, en primer lugar, dar las gracias a Eurocámaras por esa rápida respuesta y su predisposición a desarrollar y a celebrar esta jornada informativa de la segunda convocatoria de Alinvest, a los ponentes con los que podemos contar hoy, que han hecho un hueco en sus agendas, y en particular a nuestras cámaras de Almería y de Valencia, que nos van a contar su experiencia y qué es lo que les animó a presentar un proyecto ganador en esa primera convocatoria. La sesión informativa es para vosotros, para las cámaras de comercio de España, y os animamos desde aquí, desde la delegación, a que hagáis todo tipo, aunque veréis en el programa que os hemos enviado que hay una parte de preguntas y respuestas, pero no dudéis en algún momento de las presentaciones en hacer sugerencias, observaciones, dudas que tengáis, porque lo que se busca de alguna manera es que os animéis a participar en esta convocatoria, que presentéis buenos proyectos y a que os facilitemos esta presentación y preparación del proyecto, ¿no? Doy la palabra, paso la palabra a Nicoleta Favoreto, que es Senior Project Officer de Eurocámaras. Gracias Keka, y gracias a los asistentes para estar con nosotros hoy. Tenemos un programa muy lleno, estaremos juntos por una hora y media, y empezaremos, digamos, hablando un poco del programa Alinvest, de qué es el programa Alinvest, su consorcio. Os daremos algunas estadísticas de los resultados de la primera convocatoria de propuestas, y pues juntos con la Cámara de Comercio de Almería y de Valencia vamos un poco a ver algunas experiencias de cámaras locales españolas con proyectos de Chile y Ecuador, y vamos a ver los objetivos de esos proyectos y por qué las cámaras decidieron de participar en el Alinvest Verde. Pues con los colegas de SEQUA, con Irene Haddad, Team Leader, y Frank Suma, director de proyecto de la componente 1 del Alinvest Verde en SEQUA, vamos a ver el contenido de la segunda convocatoria, es decir, los lineamientos, y un poco os daremos consejos prácticos sobre cómo completar el marco lógico y el documento de presupuesto. Al final vamos a ver cuáles son los errores comunes al presentar una solicitud con algunos consejos, y tendremos también una sesión de question and answer. Por eso, para la parte de, digamos, preguntas y respuestas, os invitamos a utilizar la box Q&A o el chat. Entonces, nosotros queremos agradecer a SEQUA, claro, por la colaboración en el programa. Estamos de verdad honorados de estar adentro del programa. Como Eurochambre, digamos, trabajamos en estos proyectos de cooperación económica con América Latina desde más de 15 años en proyectos de internacionalización, de cooperación económica, de innovación como el Alinvest, el Latin America IPS and Helpdesk, y vemos que en la parte, en el Alinvest Verde hay muchas oportunidades. Claro, la oportunidad de contribuir al partenariado América Latina-Europa, muy importante sobre todo en este año, de contribuir también a la creación de empleo y de crecimiento de la región, y la posibilidad
de movilizar la experiencia, el know-how del sector privado europeo para contribuir a la transición energética y a la transición verde de las micro y pequeñas y medianas empresas en América Latina. Entonces empezamos ahora con Frank, que nos presenta un poco el programa Alinvest. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pequeña presentación. Ahí está. Ok, perfecto. Entonces, muy buen día a todas y todos, también de mi parte. Y muchas gracias por acompañarnos en este evento. Gracias también a Keka y Nicoleta por las palabras introductorias. Me llamo Frank Suma, soy el director de proyectos del componente 1 del Alinvest Verde y estoy muy contento de reunirnos el día de hoy en el marco de este workshop. Tal como se ha dicho, la idea es de ser mucho más práctico y dar consejos concretos para el proceso de postulación. Es posible que haya repeticiones para todos aquellos que quizás ya estuvieron presentes en el evento de lanzamiento o cualquier otro workshop que hemos organizado en las últimas 2 semanas, pero como se trata de puntos relevantes para la candidatura, no está tan mal oír algo 2 veces. Como ustedes saben, el programa Alinvest ya tiene una larga historia con 28 años. En el slide pueden ver la historia desde su inicio en 1994, pero sin entrar en los detalles, lo importante a destacar es, aunque hubo enfoques temáticos diferentes a lo largo de los años, siempre ha habido el enfoque en el trabajo con pequeñas y medianas empresas de la región de América Latina para promover el crecimiento económico y la creación de empleos. Y hoy en día uno puede decir que es un programa insignia de la Unión Europea en el ámbito de la colaboración con Latinoamérica. Esta es la 6ª edición que fue lanzada en el 2021 y la primera edición del programa cuyo enfoque es en lo verde, con el objetivo de contribuir a una transición hacia una economía más circular, baja en carbono, eficiente en recursos, para abordar desafíos globales, para así incorporar una mirada sostenible a lo largo de las cadenas de valor de los negocios de la región. Aunque hoy día representamos a Alinvest Verde, si se mira bien, solo representamos el componente 1, pero el programa consta de 3 componentes. El componente 2 está implementado por un consorcio de Estados miembros, formado por la FIAP e ILA de Italia, y trabaja con instituciones públicas de la región y se ocupa de la promoción de políticas para la implementación efectiva de los estándares ambientales y laborales básicos. Y el componente 3 gestiona los derechos de propiedad intelectual y es implementado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. En nuestro componente, en el componente 1, gestionamos fondos para el financiamiento de proyectos de economía verde que surjan de la asociación entre organizaciones empresariales de la América Latina y la Unión Europea. Así damos una oportunidad de financiamiento para que las pymes logren ventajas competitivas que las posicionen a la vanguardia de sus sectores. Nuestro componente se ejecuta en casi toda la región y la ejecución del componente está a cargo de SEQUA. Para aquellos que no nos conocen todavía, SEQUA es una organización alemana de desarrollo sin ánimo de lucro que trabaja en todo el mundo implementando programas de cooperación especialmente bajo un enfoque de promoción del sector privado. Existimos desde más de 30 años y nuestros accionistas principales son las asociaciones empresariales alemanas, tal como, por ejemplo, la Asociación Federal de la Industria Alemana, la Confederación de Asociaciones de Empresarios Alemanes y otros, y junto con la GIZ como quinto accionista. Participamos ya en en versiones anteriores de Alinvest y ahora somos el líder de este consorcio con diferentes socios. Nicoleta ya lo mencionó, Eurochambers es nuestro socio en Europa, nuestro único socio. Y hay 5 socios en América Latina. Tenemos AGEXPORT, la Asociación Guatemalteca
de Exportadores, la CACB, que es la Confederación de las Asociaciones Comerciales y Empresariales de Brasil, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, bueno, CAINCO de Bolivia, la Cámara de Comercio de Lima y Coparmex Jalisco, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Además, en nuestro componente contamos con una serie de organizaciones asociadas en los diversos países de ejecución del programa que los pueden ver debajo de la línea en la lámina. Los objetivos de nuestro componente son de promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo, apoyando la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular en Latinoamérica, y de que las pymes de la región adopten procesos y prácticas menos contaminantes y más sostenibles como elemento clave de su competitividad. La idea al final es convertir los retos climáticos, medioambientales que hay hoy en día en oportunidades empresariales. Déjenme resumir algunos datos clave del programa. Tendrá una duración de 60 meses, de diciembre de 2021, cuando empezamos la implementación, hasta noviembre del 2026. El presupuesto total de nuestro, de nuestro componente se asciende a 31.25 millones de euros, dado que se financia hasta un 80% de los costos subvencionables. La contribución de la Unión Europea se asciende a 25 millones de euros. Y la metodología de implementación de nuestro consorcio es doble. De un lado, junto con nuestros socios en el consorcio, estamos ejecutando actividades de manera directa para contribuir a los indicadores del programa. Como pueden imaginarse, la gran parte del trabajo en el consorcio es el lanzamiento de convocatorias como esta, y después la evaluación, la contratación y ante todo el monitoreo de la implementación de los proyectos. Al final, en la primera convocatoria tenemos 24 proyectos y esperamos que al final vamos a tener entre 60 y 70 proyectos a monitorear. Y esos proyectos contratados, que los llamamos proyectos de partenariado, también contribuyen fuertemente al logro de los indicadores del programa. Entonces, nosotros como consorcio y los proyectos para contribuir al resultado de indicadores final. La primera convocatoria se llevó a cabo en el último año. Recibimos 136 propuestas procedentes de toda la región y somos muy contentos de que hemos recibido propuestas de cada uno de los 18 países elegibles. Y tras la evaluación, como dicho, contratamos a 24 proyectos que están en implementación en este momento. Y se ha destinado un poco más de 7 millones de euros para estos proyectos. En este momento se ejecutan los proyectos en 11 países de Latinoamérica, que son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Perú y Uruguay. Y de la Unión Europea, los países con la mayor cantidad de instituciones implicadas en este momento son España, que tiene 3 proyectos con una institución líder y 7 donde la institución española es co-beneficiario. Alemania, que tiene un proyecto con una entidad líder y 6 como co-beneficiarios. E Italia, que también tiene un proyecto con un líder italiano y 8 instituciones que son co-beneficiarios. Y después hay también proyectos con instituciones en Francia, Bélgica y Dinamarca. Entonces, de las 136 postulaciones, 29 fueron presentados por consorcios cuyo líder era una institución de la Unión Europea, incluyendo las cámaras bilaterales, por supuesto, como son definidos como socio europeo. Entonces, es un 21% y eso equivale más o menos los 25% de proyectos contratados que son liderados por una institución europea.
Y estos 24 proyectos están ejecutados no solamente por cámaras, sino también por fundaciones, ONGs y otras organizaciones empresariales de América Latina, pero también de la Unión Europea. Y en el slide pueden ver los logos solamente de los coordinadores, es decir, de los líderes de los consorcios que están implementando en este momento los proyectos. Pero dado que cada proyecto tiene que ser implementado por lo menos por 2 instituciones, entonces una de Latinoamérica, otra de Europa, tenemos en total actualmente unas 66 instituciones individuales que en diferentes casos aparecen en diferentes consorcios. Las temáticas son muy similares a las temáticas de esa convocatoria, entonces hubo 2 lotes, como ustedes saben, y al final tenemos una gran variedad de proyectos, de temáticas en los proyectos. Tenemos 8 en el lote 1, que tenía el enfoque en sistemas agroalimentarios y cadenas de valor sostenibles sin deforestación, y 16 proyectos en el segundo lote, que es la transición, que son proyectos que contribuyen a la transición hacia modelos empresariales bajos en carbono, eficientes en recursos y más circulares. Y en la actualidad tenemos proyectos, proyectos agrícolas en el ámbito de la apicultura, vinicultura, aguacate, café y mucho más, hasta proyectos de prevención de plásticos, enfoques innovadores para la industria textil, reducción de residuos de envases en la industria eléctrica y muchos otros proyectos innovadores en el fortalecimiento sostenible del sector privado. Bueno, aquí termino con mi breve discurso y deseo a todos que este taller de hoy sea fructífero y responda ya a algunas de sus preguntas. Gracias por su atención hasta este punto y nos vemos de nuevo en un momento. Gracias. Perfecto, gracias, muchas gracias, Frank. Ahora vemos un poco con nuestros colegas, ¿no? de las cámaras españolas, de Víctor y Rafael, respectivamente de la Cámara de Almería y de la Cámara de Valencia, si nos pueden un poco contar de su experiencia con la primera convocatoria de la Alinvest. Víctor, no sé si quiere compartir con nosotros. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y buenos días a todos los que estáis en esta jornada, ¿no? Contaros un poco nuestra experiencia, pero deciros que nosotros ya llevamos bastantes años, que yo recuerde desde el año 2010-2011, ya participábamos en Alinvest 4, hemos participado también en Alinvest 5 y ahora estamos participando también en Alinvest Verde, ¿no? Es decir, que llevamos muchos años, conocemos cómo se generaron este tipo de programas o actuaciones y cómo se han ido transformando, ¿no? Es decir, conocemos un poco. En el caso de esta convocatoria, pues estamos participando de cosolicitantes con la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPORT. Es un proyecto que básicamente lo que tratamos de implantar prácticas sostenibles y ecoinnovadoras. Y ahí pues hay una parte importante donde el solicitante ejecuta y otra parte donde nosotros ayudamos y podemos ejecutar de una manera individual. En este caso hay 3 acciones que estamos ayudando dentro del proyecto. La primera es una capacitación en gestión de la sostenibilidad. Vamos a hacer un ciclo de jornadas, van a ser online, lógicamente, donde vamos a hablar de muchas temáticas de sostenibilidad, desde pues, de utilización, de reducción de huella de carbono, etcétera, etcétera. Siempre orientando a que las pymes ecuatorianas que se van a conectar pues, puedan conocer en gran medida este tipo de actuaciones que aquí llevamos ya bastante tiempo ejecutando. Pensar que estos proyectos, como decía Fran, básicamente, o lo más importante es la transferencia de conocimiento, ¿no? Desde Europa hasta allá, ¿no? Entonces, la primera acción es la de capacitación. Dentro de este ciclo de talleres, posiblemente también podamos hacer alguna formación online de un curso con la finalidad, pues, utilizar las tecnologías
y acercarnos a ellos, ¿no? La segunda acción va a ser una asistencia técnica. Es decir, FEDESPOR va a analizar, va a diagnosticar algunas empresas, cuál es su situación, muy similares a programas que nosotros habitualmente hacemos en los programas camerales que tenemos en las cámaras, las cámaras españolas, pensar en los programas de Innocámara, en los programas de sostenibilidad muy parecidos, y nosotros lo que vamos a ayudar después a cómo implantar este tipo de actuaciones que se definen en los diagnósticos, cómo hacer llegar a esa implantación en las empresas. Incluso posiblemente vayamos allí y tengamos reuniones con las empresas. Esa es la segunda actuación. Y la tercera, queríamos también no solamente transferir conocimientos, sino también que ellos pudieran verlo, ¿no? Entonces lo que vamos a programar es una misión inversa de un número de empresas que vengan aquí a Almería a conocer un modelo que tenemos que es muy sostenible y que es muy innovador y también que es muy ecoinnovador, que es el modelo agrícola que tenemos nosotros. Entonces, vamos a traer empresas a que ellos puedan palpar, puedan conocer de mano pues, lo que hacemos, y para que esas pymes que vengan puedan después ver que es factible, ¿no? Que es factible implementar y poner en marcha este tipo de actuaciones. Y eso es un poco nuestra actividad como consolidante. Ahora, deciros, por nuestra experiencia, cómo somos capaces de llegar a hablar con este tipo de organizaciones latinoamericanas para poner en marcha esto. Bueno, nosotros ya, como decía al principio, llevamos ya años, llevamos más de 11 o 12 años ejecutando estos programas, por lo tanto los conocemos. Pero existen herramientas como la herramienta que lleva el propio programa de Machi, que nos da a conocer las personas o las instituciones y organizaciones que están en el otro lado. Nosotros la hemos utilizado, en el caso de FEDESPOR, nosotros no lo conocíamos. Conocemos a muchas organizaciones, pero FEDESPOR no. Entonces, ¿cómo nos pusimos en contacto? Pues porque estábamos dados de alta en esta plataforma de Machi. Automáticamente tuvimos varias reuniones, vimos que había afinidad en las intenciones de lo que se quería hacer, y hablando en varias reuniones online, al final definimos el programa y, como es lógico, el solicitante es el que lo presenta, ¿no? Bueno, pues ayudamos a que FEDESPOR lo presentara, y fue de los 24, o mejor dicho, de los 16 proyectos del lote 2, donde está ubicado este, pues se lo aprobaron. Y ya hemos empezado a trabajar con ellos, y bueno, es un proyecto de 24 meses con un presupuesto de 375.000 euros, ¿no? Donde están incluidas estas actividades que hoy he dicho que nosotros hacemos y que colaboramos, pero hay otras que hace FEDESPOR directamente, como es la posibilidad de concentrar a la empresa, de hablar, de tener reuniones con todas estas pymes. Además, el proyecto tiene unos indicadores que, bueno, pues que hay que cumplirlos, ¿no? Los proyectos hay que poner indicadores también, ¿no? En fin, bueno, os he contado mi experiencia. Yo creo que cualquier cámara de España está preparada y capacitada para poder ayudar y formar parte como consolidante de estos proyectos. No creo que sea algo excepcional. Nosotros ya lo venimos haciendo, como decía, con los programas que conocemos, y creo que nuestros técnicos están preparados para ayudar pues a los solicitantes o a las otras organizaciones latinoamericanas que lo necesitan. Deciros que de los anteriores proyectos ahora trabajamos en Ecuador, pero hemos trabajado pues, en Bolivia, en Colombia, en Argentina, en fin, que en muchísimos países siempre hemos sido, como ahora se llama, cosolicitantes, ¿no? Y nada más, esta es nuestra experiencia y espero que os sirva. Y no obstante, el que tenga alguna duda de las cámaras, pues ya sabéis, yo creo que me conocéis, nos podéis preguntar y seguramente os ayudaremos en lo que podamos. Gracias, muchas gracias, Víctor. Muy interesante, sobre todo, ¿no? El hecho que la Cámara tiene mucha experiencia con América Latina, con el Invest. Es importante decir que también, ¿no? Cuando se trabaja en el programa Invest, se tiene acceso también a una red
de organizaciones que trabajan conjuntamente y que tienen los mismos objetivos. Y en este caso sería el objetivo de la transición verde de las micro, pequeña y mediana empresa en América Latina. Gracias, muchas gracias, Víctor. Vamos también a presentar después digamos, la herramienta de matching. Ahora pasamos a Rafael de la Cámara de Valencia, si quiere compartir con nosotros la experiencia con el Alinvest Verde. Muy bien, muy buenos días y muchas gracias a Nicoleta, gracias a la Cámara de España también, el brindarnos esta oportunidad de poder compartir con todos los asistentes a esta jornada nuestra experiencia en el Alinvest. Es verdad, nosotros, bueno, otros departamentos, incluso antes que yo estuviese aquí en la Cámara, que ya hace ya más de 20 años, estaban creo que en Alinvest 3, me hablan a mí o alguna cosa de estas, hace ya muchísimos años, ¿no? Pero bueno, no yéndonos tanto atrás, en el Alinvest 5 también participamos y en este Alinvest pues con Santiago de Chile, que es el líder, que estamos en un programa, una ecoaceleradora sobre modelos de negocios circulares para packaging de comercio electrónico, también del lote bloque 2, uno de ellos, ¿no? Deciros que es verdad, es decir, el trabajo desde luego con cámaras de comercio que en iberoamericanas es muy sencillo, es muy natural. Es decir, yo creo que desde el primer momento con los que hemos estado trabajando con ellos, pues veníamos también de este Alinvest 5 con ellos también justamente, pues encajamos, vimos que podíamos desarrollar más cosas. De hecho, hicimos también algo, a partir de ahí trabajamos incluso en cosas privadas, me refiero conjuntamente. Luego salió esta oportunidad y nos presentamos y nos lo disteis. Y de facto, por ejemplo, ya hemos realizado la misión inversa que ellos han venido. Hemos estado trabajando, reuniéndonos con gente de la administración, de empresas, de asociaciones y demás. Y yo os diría que hay una cuestión muy interesante, ¿no? Que es intercambiar. Este know-how no es pensar de que de Europa va allí, ni muchísimo menos, sino que al revés, ¿no? Yo creo que nosotros también estamos aprendiendo muchas cosas y que yo creo que es, yo diría, hasta incluso escasísimo el presupuesto que tiene Alinvest. O sea que lo primero que hay que hacer es solicitar más fondos a la Unión Europea, porque yo creo que, fijaos, si se han presentado 136 proyectos y solo se han dado 24, los que evaluáis habréis tenido un problemón tremendo a la hora de poder decir este sí, este no, este sí, este no, ¿no? Con toda seguridad, ¿no? Porque yo creo que ganamos todos, ¿no? Las cámaras nos sentimos muy cómodos en esta tipología de proyectos. Es muy nuestro ADN, ¿no? Compartir las experiencias que tenemos. Nosotros, experiencia, por ejemplo, en sostenibilidad, pues es decir que tenemos mucha y de muchísimos años, ¿no? Tenemos nuestro portal de sostenibilidad, nuestra oficina de sostenibilidad. Tenemos también una oficina específica relacionadas con temas de ahorro de eficiencia energéticas, que estamos visitando, por ejemplo, ahora aquí en Valencia a 1.500 empresas, el año que viene otras 1.000. Es decir, nos es muy connatural a lo nuestro. Antes ha comentado el compañero Víctor los programas que tenemos de Cámara de España de sostenibilidad, de innocámaras, que son cosas que trabajamos mucho con pymes. Tenemos en turismo sostenibles también tenemos cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo, este proyecto, ya os digo, que encaja muy bien porque es intercambio de experiencias, es una asistencia técnica, es una formación que gracias también a las nuevas tecnologías no solamente pues decir, tenemos que ir allí, bueno, tenemos que ir allí, pero yo creo que con el online, como estamos haciendo ahora, se nos aproxima y ya no hay casi distancias, ¿no? Es verdad que también nos acercaremos, como ellos también han venido, que también es enriquecedor, el face to face, indudablemente, ¿no? Pero yo creo que es casi un delito que no nos presentemos las cámaras. O sea que yo animaros de verdad, porque, hombre, tiene su complejidad la memoria, expresarlo bien, el seducir a los que nos evalúan, a que realmente es una buena idea, pero yo estoy convencido que como en otros proyectos europeos, que a veces que también en nuestro departamento llevamos 9 proyectos, pues a veces el idioma o esto pues nos juega a veces unas malas pasadas, pero es que en este caso no es así. Con lo cual, como os digo, es que el que no se presente casi
es un delito no presentarse. Por eso animaros de verdad, porque es verdad que además es intercambiar experiencias de lo que nosotros hacemos. No nos estamos inventando nada raro, sino que es muy connatural nuestro. Y nada, animaros a ello. Perfecto, muchas gracias Rafael y gracias para, digamos, haber puesto el énfasis sobre el valor del partenariado, ¿no? Del partenariado Latinoamérica-Europa y sobre todo sobre la importancia del intercambio, no solo transferencia de conocimiento, sino también intercambio y transferencia de conocimiento desde América Latina hacia Europa. Entonces, gracias por compartir y ahora vamos un poco más, ¿no?, adentro de la segunda convocatoria y vamos a ver cuáles son los lineamientos de postulación de la segunda convocatoria con Irene. Muchas gracias, Nicoleta. Buenos días a las cámaras de España y a alguna otra organización, si es el caso que nos esté acompañando hoy en esta sesión informativa sobre la segunda convocatoria. Adhiero a los mensajes de Víctor y Rafael, ojalá que se presenten y sean seleccionados para esta segunda convocatoria, en la cual, como bien dijo Víctor, el programa, las cámaras españolas vienen participando hace muchos años, así que será un gusto que puedan seguir en este ritmo de cooperación con instituciones empresariales de América Latina. Entonces, en la siguiente presentación otorgaremos información práctica para que puedan postular y ser adjudicados con un proyecto a través del programa Alimes Verde. Yo voy a comentarles sobre algunos requisitos de postulación y sobre cómo postular. Luego Frank va a explicar sobre los indicadores y el marco lógico y plan indicativo que deben formular para la propuesta. Posteriormente yo voy a comentarles algunos aspectos técnicos del presupuesto, cómo deben formularlo, qué gastos se pueden incluir, etc. Y finalmente Nicoleta les dará algunos consejos para postular y les mencionará errores comunes que se cometen para que puedan evitarlos. En caso de que tengan algunas preguntas las pueden hacer en el chat y en caso de que no podamos responder a todas ellas, tenemos un mecanismo de respuesta que al final de la presentación voy a mostrarles. Empecemos entonces con los temas prácticos. En nuestro sitio web tienen toda la información de la convocatoria y también es de suma utilidad seguirnos en las redes sociales porque a través de ellas pueden tener informaciones sobre la convocatoria, por ejemplo, cuando vamos dando aclaraciones y respondiendo a las preguntas que nos van llegando, u otras informaciones de nuestro componente como de los otros dos componentes del programa. Esta convocatoria está estructurada en dos lotes. El primer lote es de cadenas de valor sostenibles y libres de deforestación en la industria agroalimentaria. Los proyectos deben presentar un enfoque integrado y completo que incluya distintas acciones como soluciones digitales en geolocalización, formación y capacitación de las pymes en los requisitos del Reglamento de la Unión Europea sobre deforestación, promover sistemas de certificación e incentivos para cadenas de valor agroalimentarias, inclusivas y sostenibles, entre otras. Y el lote 2 es de transición a modelos comerciales circulares, eficientes en el uso de los recursos y bajos en carbono. Los proyectos deben promover prácticas económicas sostenibles, como el uso de fuentes de energía limpia, gestión de residuos, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras iniciativas. Repasemos algunas informaciones claves del programa. Deben presentar proyectos innovadores integrales, es decir, no son acciones puntuales. Deben tener un amplio efecto multiplicador entre las pymes y unidades productivas, que son los beneficiarios finales. La duración de los proyectos debe tener un mínimo de 18 meses y un máximo de 27. El importe de financiamiento a cargo del programa es de un mínimo de 200.000 euros y un máximo de 300.000 euros. Estos fondos representan del 50 al 80% del presupuesto total. Es decir, que si ustedes presentan un proyecto de 375.000 euros, como se explicó en uno de los casos recientemente, pueden solicitar al programa que financie 300.000, lo cual representa el 80% del presupuesto total, y los 75.000 euros restantes deben ser financiados por las instituciones postulantes. O podría ser un proyecto de 400.000 euros en el cual 200.000 euros son pedidos al programa, es decir, el 50%, y el resto financiado por las propias organizaciones que postulan. El saldo deberá financiarse a cargo de fuentes distintas del presupuesto general de la Unión Europea o del Fondo Europeo de Desarrollo.
Repasemos entonces algunos requisitos. Cada proyecto debe ser presentado por una asociación entre al menos una institución de América Latina y una de la Unión Europea. Una de ellas debe ser el solicitante principal y las demás cosolicitantes. Debe ser una entidad jurídica establecida en la Unión Europea o en América Latina. Para aplicar como líder deben cumplir los siguientes criterios. Deben ser una persona jurídica sin fines de lucro, estar establecidos en uno de los países elegibles de América Latina o en un Estado miembro de la Unión Europea. Deben identificarse como un tipo de institución elegible que representa al sector privado, o sea, un centro de investigación. Los postulantes deben ser organizaciones empresariales que representen al sector privado. Por ejemplo, cámaras de comercio, el caso de ustedes, cámaras bi o multilaterales, asociaciones comerciales, industriales, profesionales específicas del sector, agencias sectoriales que trabajan con las pymes. También pueden participar centros de investigación o think tanks y otras organizaciones centradas en la innovación, digitalización o transición a la economía verde. Tengan en cuenta que esta convocatoria está destinada a organizaciones empresariales en beneficio de las pymes, es decir, que las pymes no pueden postular por sí mismas, sino que son los beneficiarios finales, pero no los solicitantes de los fondos. Las organizaciones del sector público sí pueden postular, pero solamente como cosolicitante. Las cámaras binacionales europeas basadas en América Latina son consideradas como parte europea. Tenemos varias ya, de hecho, cámaras españolas que están participando en algún país de América Latina y son el socio europeo. Las organizaciones internacionales pueden postular como un tercer socio, es decir, necesitarán obligatoriamente una organización de América Latina y una de la Unión Europea para poder postular. Y las personas naturales no pueden presentarse. Cada institución puede presentarse una vez como solicitante y varias como cosolicitante. El monto del financiamiento para cada institución debe ser de hasta 300.000 euros en la sumatoria de los proyectos en que participe como solicitante y cosolicitante en todo el programa. Adjudicaremos como máximo 3 proyectos por lote por país, es decir, un máximo de 6 proyectos por país en esta convocatoria. A continuación, haremos una revisión del proceso de presentación de propuestas. Deben revisar toda la documentación que está en nuestro sitio web, que al final de la presentación les voy a mostrar. Identificar al menos un socio en América Latina para poder presentar el proyecto. Si no tienen un socio, pueden registrarse en nuestra plataforma de B2Match, como explicó Víctor. Lo ideal es que cuando ingresen su perfil lo hagan de la manera lo más completa posible, así es más fácil que otras organizaciones también puedan encontrarlos. Deben decidir cuál de los 2 lotes van a participar, es decir, cadenas de valor sostenibles y libre de deforestación de la industria agroalimentaria, o transición a modelos comerciales circulares, eficientes en el uso de recursos y bajos en carbono. Deben descargar los documentos que deben completar y rellenar, y enviar su propuesta. Es solamente el líder de la propuesta quien debe enviarla. El plazo para la postulación es el 23 de agosto, justo antes de la medianoche, hora alemana, o sea, hora española. 23:59. Esto es nuestra plataforma de B2Match. Ahí tienen el link donde pueden acceder y registrar su perfil lo más completo posible y buscar alguna organización afín para desarrollar un proyecto en común. La plataforma también permite establecer contacto e iniciar reuniones. Para poder aplicar, deben ingresar a nuestro sitio web y en el menú del componente 1 van a ver un submenú que se llama Segunda Convocatoria. Allí van a encontrar toda la información, como se ve en la parte derecha de la pantalla, donde están los lineamientos de postulación, las guías de concesión de subvenciones, los anexos, etcétera, etcétera. En el mismo submenú van a encontrar el formulario de postulación, deben completarlo con sus datos personales, los datos de la organización, y allí mismo es donde se adjuntan todos los documentos de postulación para poder participar. Estas son algunas de las fechas claves que hay que tener en cuenta. Esta convocatoria está abierta desde el 23 de mayo de este año. El último día para solicitar cualquier aclaración o hacernos preguntas es el 2 de agosto, y la última fecha en la que emitiremos aclaraciones o respuestas es el 12 de agosto. El plazo de presentación de solicitudes el 23 de agosto a las 23:59, hora alemana o hora española. Y las notificaciones de la adjudicación comenzarán aproximadamente a fines de noviembre. Entonces tengan en cuenta que la firma de los contratos será aproximadamente en enero o febrero del año próximo. Este es el sitio web donde pueden enviarnos las preguntas a través del formulario que está en nuestra web, que voy a mostrarles al final de la presentación.
Así que por ahora dejo mi presentación aquí y cedo la palabra a Frank, que les va a comentar sobre el marco lógico y el plan indicativo y los indicadores del programa. Muchas gracias. Gracias, Irene. Cuando tú has presentado, se me ocurre algo a mencionar. No sé si todavía hubo o hay gente, participantes que ya han descargado los documentos, porque tuvimos que cambiar un documento, el anexo 3, el presupuesto, porque tenía un fallo, este documento original. En el caso de que ya han descargado todos los documentos de la plataforma, entonces por favor descargan de nuevo el anexo 3 presupuesto para trabajar exclusivamente en este documento. Bueno, a continuación, tal como Irene lo dijo, me gustaría esbozar algunos aspectos importantes para la elaboración del marco lógico y del plan de acción indicativo para la planificación preliminar. La plantilla del marco lógico está incluido en los documentos en el documento de solicitud como apéndice 1 al anexo 1, y el esquema del plan de acción se contempla en el capítulo 3.5 también del formulario de solicitud de subvención. En esta lámina les recordamos brevemente el marco lógico nuestro, el del componente 1, tal y como se puede encontrar también en los guidelines en el capítulo 1.2.6, bajo el título Resultados esperados. Los indicadores se componen de 2 indicadores asociados al objetivo específico, más 2 resultados con 7 indicadores cada uno. Los indicadores marcados en verde son especialmente importantes, ya que de estos 5 indicadores, al menos 3 tendrán que ser el objetivo de su proyecto. Por ello, en lo sucesivo los denominaremos indicadores prioritarios. En cualquier caso, para los 2 indicadores de objetivos específicos hay que proponer cifras concretas, y así al final cada proyecto tiene que proponer valores para por lo menos 5 indicadores, los cuales están marcados acá en verde. El primer indicador de objetivo específico se refiere al número de pymes que adoptan prácticas económicas sostenibles y digitalizadas. Algunas acciones que considerarán, por ejemplo, es una mejor eficiencia en los procesos, reducción de energía, mayor eficiencia en la distribución, en la logística, o la clasificación y reutilización de residuos, un rediseño de procesos, productos, servicios y otros ejemplos pueden ser mencionados acá. Y el otro objetivo específico, el segundo, se refiere al número de empleos verdes y digitales a tiempo completo que se han creado, mantenido o reorientado en las MIPYMES. Por tanto, no se trata solamente de crear nuevos puestos de trabajo, sino también de mantenerlos o de reorientar a los empleados o dotarles de nuevos campos de trabajo en sectores verdes o digitales. El primero de los indicadores prioritarios es este 1.2, que es el número de MIPYMES que obtienen normas y o certificaciones de sostenibilidad como buenas prácticas de manufactura. Puede ser también una certificación ecológica, y estas pueden incluir certificaciones nacionales emitidas por una empresa certificadora, organismos públicos o privados, pero también la implantación e introducción de normas sostenibles. No se pretende realizar una certificación ISO en su totalidad, que en cualquier caso no sería realista con el tiempo y presupuesto que está disponible para los proyectos. El segundo es el indicador 1.3, el número de MIPYMES que declaran haber aumentado su volumen de negocio como resultado directo del apoyo recibido por el Alinvest Verde. Es entonces el número de MIPYMES que han aumentado sus ventas y generado nuevos negocios en el mercado local, nacional o internacional. En este punto es necesario realizar un
un seguimiento permanente de las MIPYMEs. Entonces, no es necesario esperar hasta el final del proyecto para obtener los datos porque se genera a lo largo del proyecto. El tercero de los indicadores prioritarios es el 1.4, el número de MIPYMEs que declaran haber ahorrado en el uso de recursos, tomando en consideración los ahorros de gases de efecto invernadero o de recursos conseguidos mediante acciones con bajas emisiones de carbono, economía circular u otras acciones. Aquí se puede imaginar un producto fabricado con menos insumos, menos materia prima, para el mismo resultado, es decir, ese producto. El reciclaje forma parte de ello o la reutilización de aguas residuales para el riego, como ejemplos. El cuarto es el 2.3, que es el número de empleados de MIPYMEs con mayores conocimientos sobre el acceso a la financiación. Esto podría implicar una formación sobre cómo acceder a un crédito, cómo redactar un plan de negocio, qué fuentes de financiación podrían utilizarse para actividades ecológicas, digitalizadoras, qué impuestos podrían eximirse al ecologizar la MIPYME, etc. Solo como ejemplos. Y el último, el quinto de los indicadores prioritarios es el 2.6, el número de proyectos financiables desarrollados por las MIPYME a través de las organizaciones empresariales. Las organizaciones empresariales, entonces ustedes conocen a sus miembros y los pueden apoyar en el desarrollo de proyectos, actividades o servicios más sostenibles, ecológicos. Y este indicador refiere a que las MIPYMEs con vuestro apoyo, por ejemplo, sean orientadas para la formulación de proyectos para las cuales se solicita después oportunidades de financiación disponible en el mercado. Bueno, hablando de indicadores y metas, el marco lógico tiene en principio tres tipos de indicadores. Tipos de impacto, de gestión y de indicadores que son específicos de la propuesta. El indicador de impacto, es decir, son todos aquellos que reflejan la adopción y realización concreta de cambios en las MIPYMEs. Son objetivos asociados al número de pymes, por ejemplo, que han adoptado o implementado acciones o al número de empleos creados, por ejemplo. Mientras que los indicadores de gestión o de actividades, como les llamamos, son relacionados más con la actividad, relacionados con el número de MIPYMEs y personas que participan en actividades, eventos B2B, pero que no tienen directamente un impacto. Y la tercera categoría son los indicadores que son específicos de la propuesta. Son entonces aquellos indicadores que no están relacionados directamente con los indicadores del programa, sino que son particulares de vuestro proyecto individual. Entonces, para dar algunos ejemplos concretos, para el indicador de impacto, por ejemplo, el número, ahí está mencionado, el número de MIPYMEs que han reducido el consumo de agua potable. Entonces, es algo bien concreto, un impacto que se ha venido en la MIPYME o en las MIPYMEs. Y la fuente o medios de verificación son una autodeclaración, es un archivo que se puede obtener o que vamos a compartir a través de nuestra plataforma de seguimiento y evaluación que hemos creado para la gestión y monitoreo de los proyectos y que está al servicio de los proyectos que están en implementación. Y si es necesario, se pueden añadir otros archivos como la factura de consumo de agua potable, por ejemplo, para comprobar ese impacto. Un ejemplo para un indicador de gestión en referencia al indicador 2.1 del programa, que es el número de audiencia alcanzada en eventos de difusión de la experiencia y conocimientos aportados por los proyectos innovadores. Un indicador podría ser
por ejemplo, el número de participantes en la difusión de buenas prácticas. La fuente o medio de verificación es la lista de participantes, también o los materiales de difusión, materiales de formación, entre otros. Y con base en la experiencia de la primera convocatoria se han identificado estos indicadores que he mencionado antes, que tienen metas y medios que son específicos de cada propuesta y que no están relacionados con los indicadores totales que tenemos que lograr con el programa o con el componente 1 en este caso. Nosotros recomendamos centrarse y limitarse a los indicadores a nivel del programa, ya que todos los indicadores individuales que incluya tendrán que ser monitoreados también, aunque no contribuyan a los indicadores globales. Y por supuesto, tienen toda la libertad de contribuir a tantos indicadores del programa como sea posible, pero recuerden que es obligatorio cubrir 3 de los 5, además de los 2 indicadores de objetivos específicos. Y bien breve sobre el plan indicativo. Esta herramienta se encuentra en la sección 3.5, plan de acción indicativo, en el formulario de solicitud de subvención, y tiene el objetivo de contribuir a la evaluación también de cada propuesta. Y debería tener un enlace concreto entre este plan, o hay que ver el enlace concreto entre el plan indicativo y el marco lógico. En la primera columna se solicita mencionar el indicador del programa y el indicador asignado, el marco lógico de la propuesta y después la actividad a realizar y, si es posible, el nombre que se utilizará en la difusión. Los objetivos a alcanzar mensualmente, por eso hay planes de trabajo por año. Y por último, el total anual para el año 1 y en las tablas siguientes para los años 2 y 3, porque la duración máxima es de 27 meses. A modo de ejemplo, se mencionan 2 indicadores. En la primera línea, el indicador 1.1 a nivel del programa, para recordarles, es el número de MIPYMES que participan en Alinvest Verde. Entonces, el 1.1 es nuestro indicador del programa. Y este indicador está vinculado al resultado 2.1.1 de vuestra propuesta. Entonces, junto con la actividad, debe detallar los objetivos previstos en cada mes, y en este ejemplo está previsto que el proyecto alcanza en el mes 3, 5 y 7 cada mes 100 pymes, resultando en 300 pymes para este año. Y en la última línea, el indicador 2.1 a nivel del programa es el número de asistentes a los actos de difusión de la experiencia y los conocimientos aportados por los proyectos innovadores. En este ejemplo, esto tiene un enlace con vuestro resultado 1.2 y está previsto que se lleve a cabo un seminario que tenga lugar en el mes 11 con 400 participantes, y como es el único evento en este año, entonces también son 400 participantes como meta total para este año. Entonces, eso para dar un poco como ejemplo cómo debería ser completado el plan indicativo y siempre linkeado con el marco lógico. Ok, termino acá y doy la palabra de nuevo a Irene. Gracias. Muchas gracias, Frank. Vamos a pasar ahora a revisar algunos aspectos con respecto al presupuesto. Entonces, vale. El anexo es el presupuesto 3 y está en nuestro sitio web. Tiene la versión en español, por supuesto, y como dijo Frank, si ya lo han descargado la semana anterior, por favor vuelvan a descargarlo porque hay una nueva versión disponible. Es un archivo Excel que deben cargar y completar el mismo archivo, no realizar un archivo nuevo.
Esto es lo primero que se ve cuando abren el archivo, es la hoja general. También tienen una hoja 5, que es la detalle de líneas presupuestarias. Estas dos hojas son informativas y les permitirán conocer sobre el tipo de gastos elegibles, no elegibles, y también a qué se refiere cada una de las líneas presupuestarias. Luego tienen la línea de presupuesto, la de justificación, la de fuentes previstas de financiación y la de división entre socios, que ahora les voy a ir explicando para qué sirve cada una de estas hojas. Hablemos entonces de los criterios de elegibilidad. Tienen que tener en cuenta que para que los gastos sean elegibles, se deben efectuar durante la ejecución de la acción, sean razonables y estén justificados y sean identificables y verificables, respondan a criterios de economía y optimización de recursos, cumplan con la legislación laboral tributaria vigente en cada país, sean necesarios y asignados únicamente para la ejecución del proyecto. Entonces, ahí, como les indiqué en la primera hoja, tienen esta información. Entonces, por ejemplo, entre los gastos elegibles se encuentran los gastos de viaje del personal que participan de la acción, el costo del personal asignado a la acción, que incluye el salario bruto, y cargas sociales a cargo del empleador. Y entre los gastos no elegibles encontramos las contribuciones en especies, las maquinarias, equipos y suministros a gran escala, y las pérdidas por diferencia de cambio entre monedas. La otra hoja informativa, como comenté anteriormente, es el detalle de líneas presupuestarias. En este cuadro podrán encontrar una definición de los costos que pueden incluir en cada línea. Este detalle está en la hoja 5 y es importante revisarlo con detalle antes de completar el presupuesto para hacerlo de manera correcta. Esta es la hoja 1 del presupuesto. Tengan en cuenta que el Excel incluye varios comentarios que serán muy útiles para completar cada una de las líneas. Esos son los comentarios, como pueden ver ahí. Y atención, el formulario tiene fórmulas en diferentes hojas. Por favor, no las modifiquen y utilicen este mismo archivo. Vamos a ver ahora entonces, línea por línea, cómo trabajarlas, cómo incluir esos gastos. Entonces, en el rubro 1 tenemos el personal permanente en nómina o en planilla asignado al proyecto, ya sea en jornada completa o en jornada parcial. Entonces, lo primero que tienen que hacer es describir el cargo, la institución y el porcentaje de dedicación. Por ejemplo, como ven acá en el 111, el coordinador del proyecto de una institución que se llama CCN y trabajará al 50%. Y así lo van incluyendo línea por línea. Luego deben hacer el cálculo del número de unidades por mes. En este ejemplo, tienen que el administrador del proyecto de CCN va a trabajar al 62,5%. ¿Cómo llegamos a este cálculo? Se consideran 22 días útiles de trabajo por mes. En este ejemplo, entonces, este proyecto duraría 24 meses, es decir, 24 meses multiplicado por 22 días serían 528 días. El administrador del proyecto trabajará 15 meses en total, entonces 15 meses por 22 días nos dará un total de 330 días. Para calcular el porcentaje de dedicación, si hacemos los 330 días dividido 22 días por 24 meses, obtendremos 62,5, que es el porcentaje de dedicación. Entonces, el número de unidades serán 15 meses y la unidad será el mes. La unidad siempre debe ser el mes, por favor, ténganlo en cuenta. Uy, perdón, me he equivocado. Me he equivocado de botón, lo siento. Vale. Tengo que regresar. Ok. Ok. Entonces, el valor unitario debe incluir el salario en contrato más las cargas sociales. ¿Cómo se expresa aquí? Y por último, tengan en cuenta que no es elegible el pago de bonos por rendimiento o cumplimiento de metas. En el rubro 1 pueden incluir los viáticos para las misiones y para los viajes. Esto es una tarifa fija donde pueden cubrir el alojamiento, la alimentación
El transporte local, tienen que tener en cuenta que eso es incluido los traslados al y hacia el aeropuerto, a excepción de los viajes que nosotros mismos convocamos. Es decir, SECUA organiza ciertos viajes transversales que sirven para el intercambio de experiencia entre las organizaciones que participan del programa, para difundir, etc. Y esos viajes van con una línea presupuestaria aparte que les voy a mostrar, y en esos gastos no se agrega el per diem, lo deben incluir aparte. El tope diario de per diem no debe exceder las tarifas publicadas por la Comisión Europea, vigentes con fecha de febrero del 2020. El link directo también lo encuentran en el presupuesto. Con respecto a los viajes, van incluidos en la línea 2, en el rubro 2, perdón. Tienen que tener en cuenta que solo se aceptarán vuelos en clase económica, turista, con un equipaje máximo de 23 kilos. En la línea 2.3 va el transporte local. Son todos los viajes por otro medio de transporte que no son vuelos. Se reconocerán los gastos de traslado desde y hacia el aeropuerto para viajes convocados por SECUA. Esto es lo que comenté hace un ratito. Y también pueden utilizar vehículos para las actividades del proyecto. Se va a reconocer la gasolina y otros gastos con un máximo de 0,20 céntimos por kilómetro recorrido. Para esto tenemos una bitácora donde van a completar los datos y es con eso que justificaremos los gastos. Como ven en esta hoja, aquí los viáticos y los per diem ya están colocados. Lo van a encontrar así tal cual en el presupuesto con esos mismos montos. Esos gastos tienen que ver con los viajes transversales que mencioné anteriormente, que no deben modificar, para así esas partidas presupuestarias ya quedan adjudicadas y pueden participar de los viajes transversales, que son actividades obligatorias por participar del programa. En el rubro 3 pueden incluir los gastos de equipos y suministro, es decir, el mobiliario básico de la oficina, laptop, proyector, impresoras, similares. Por favor tengan en cuenta que no serán gastos elegibles maquinarias y equipos de suministro a gran escala. En el rubro 4 van incluidos los gastos de la oficina del proyecto, es decir, el alquiler de la oficina, materiales de oficina, otros servicios como energía eléctrica, internet, teléfono, etc. En el rubro 5, denominado otros costos y servicios, podemos mencionar en la línea 5.2 la verificación de gastos de auditoría. Es obligatorio presentar un informe de auditor externo para solicitar la prefinanciación, excepto en el primer adelanto, por supuesto, o para cada reembolso. En la línea 5.5 van incluidos los servicios financieros. Se deben incluir gastos y comisiones bancarias y costos de emisión de cartas de garantía en caso de que soliciten un adelanto de fondos para ejecutar el proyecto. Y en la línea 5.6 van los costos de conferencia, es decir, seminarios, el alquiler de la sala, el equipamiento, el catering, y también los servicios de un ponente o un expositor. En el rubro 6, denominado otros, pueden poner, por ejemplo, expertos nacionales o internacionales que no estén en nómina, servicios de estudios de investigación y encuestas que sean desarrolladas por empresas y no por consultores. Esta es la hoja de justificación, donde deben incluir, según cada línea presupuestal, cómo van a realizar esos gastos. Entonces veámoslo un poco más en detalle. En la primera columna encontrarán las líneas presupuestarias y las sublíneas que vienen directamente copiadas de la hoja 1, es decir, que no las deben escribir. En la siguiente columna se justifica el detalle de costos administrativos y de gestión que no se asignan a una actividad, por ejemplo, recursos humanos, viajes organizados por SECUA, alquiler de la oficina, etcétera, etcétera. En la parte de resultados deben insertar el número y nombre del resultado y los números de indicadores del marco lógico del programa Limbes Verde al cual aportan, de acuerdo con el marco lógico que han desarrollado. Por ejemplo, de acuerdo a todo lo que acaba de explicar Frank hace un ratito. Entonces ahí colocan el número del resultado, el número de indicador y luego aquí la actividad. Por ejemplo, 1.1, programa de capacitación para clúster en economía circular. Luego allí colocan de qué se trata ese gasto. Por ejemplo, está relacionado a la línea presupuestal 1231, que es viajes e identificación de brechas, y el gasto será viáticos en Perú para la identificación de brechas en temas de economía circular, en las pymes beneficiarias que sirven, etcétera, etcétera. Bueno,
Entonces esto está relacionado a la actividad 1.1, que es programas de capacitación, y al final donde dice cálculo detallado de los costes estimados, ahí ven viaje a Cusco, 180 euros sería la noche del per diem, por 4 días daría un total de 720 euros. Esta hoja de justificación también tiene varios comentarios que le van a permitir también con unos ejemplos completarlo de la manera que yo les acabo de explicar. Luego tenemos la hoja 3, que es la de fuentes de financiamiento previstas. Aquí se muestra la contribución del líder principal y los cosolicitantes que participan de una propuesta X. Ese es el monto que se solicita al programa y este sería el monto total del presupuesto de la acción, del proyecto que ustedes están postulando. Y aquí el porcentaje de la cofinanciación que están solicitando. Esta es la última hoja de división entre los socios. La contribución de SECUA debe ser distribuida en esta hoja. Una norma de esta convocatoria es que la ayuda financiera no debe exceder los 300.000 euros por solicitante en el total de la duración del programa. Es por ello que se pide introducir el importe de la primera convocatoria concedida a una institución en el caso de que corresponda. Esto sería todo por mi parte por ahora y le doy la palabra a Nicoleta para que les comente sobre los errores comunes que sería importante evitar a la hora de postular. Gracias, Irene. Entonces vamos a compartir nuestra pantalla. Un momento. Exacto. Entre tanto, ya vi que hay una pregunta sobre el enlace de la grabación de este evento. Claro, este evento va a ser grabado, está grabado y vamos a publicar el video en el sitio web de la Limbest. Digamos, en la página de la segunda convocatoria. Ahora vamos a ver cuáles son un poco los errores comunes a la hora de enviar la solicitud. En la próxima lámina, diapositiva, un momento, exactamente, vamos a ver a nivel de solicitud cuál es, digamos, el comportamiento necesario. Hay documentos en la página web de la segunda convocatoria para descargar. Y muy importante de usar los formatos preestablecidos, de seguir las instrucciones de estos documentos y de seguir también, de aplicar el tipo de letra y de mantener las páginas, el número de páginas recomendado. Las páginas que, digamos, superan el máximo total de páginas no van a ser evaluadas. Entonces no modifiquen los formatos y no incluya formatos adicionales. A nivel de documentos de postulación, muy importante, queremos, digamos, y se pide de enviar los estatutos de los solicitantes y de cada solicitante. En estos estatutos, muy importante de resaltar cuál es el tipo de institución y digamos, el estado de sin fines de lucro, sin ánimo de lucro. Nicoleta, disculpa. No sé ¿Sí? si es mi problema, pero aquí se ve solamente la agenda. Ay, ok, Todavía. ningún problema, ningún problema. Ok, gracias. ¿Ahora? Es todavía la agenda, pero sí, sí avanza. Tal vez porque no es el modo de presentación. Ok, vamos a hacer modo de presentación. Qué raro. Ok, un momento. Nosotros estamos presentando ahora, pero no sé por qué no funciona. Porque hubo un comentario también, por eso me imagino Sí, que yo no soy el único. Sí. ¿Y ahora? No cambió No. nada. Ok. No. Sí, lo hacemos así. Así funciona, así se puede ver. No es modo de presentación, pero no importa, se puede ver. Ok, perfecto. Yeah, Disculpen gracias. por este. Ok, entonces retomamos
sobre los documentos de postulación. Estaba diciendo que es muy importante resaltar el tipo de institución y el estado de sin fines de lucro en los estatutos de solicitantes y de cada solicitante, y en el caso que el idioma original del documento no sea en español, de incluir la traducción. Muy importante también presentar informes de auditoría externa. Esto se pide solamente para el solicitante, y de presentar copia de los estados financieros de pérdidas y ganancias y el balance general de los 3 últimos años. Muy importante respetar este tiempo, los 3 últimos años. Finalmente, muy importante también detallar la experiencia del consorcio. Cuando hablamos de experiencias, estamos hablando de experiencia en gestión de proyectos sobre todo del solicitante principal, pero también de los solicitantes, de la experiencia técnica del consorcio relativamente a la acción que se presenta, y experiencia a nivel de proyectos financiados por la Unión Europea. Entonces, lo que hay que no hacer, sí, muy, digamos, importante, como decía antes, incluir traducciones, auditoría externa, presentar estados financieros de los últimos 3 años y detallar la experiencia del consorcio. Además de esto, a nivel de presupuesto, lo vimos antes, el presupuesto está en formato Excel. Entonces, enviar el presupuesto en formato Excel o similar, y por favor no envíe, digamos, el documento en el formato PDF. Cuando se calcula el monto total de presupuesto, importante incluir cargas sociales en el cálculo de costes de recursos humanos, considerar también gastos de auditoría y visibilidad, y también para la garantía calcular también costes necesarios para su emisión. Lo que estamos buscando es también una coherencia en las actividades que se describen en el anexo 1 y en las actividades que se ponen en el marco lógico y presupuestos. Por eso, explicar cada una de las actividades en el presupuesto y justificarla. Muy importante, hay que tener en cuenta que la contribución de SEQUA por cada institución que participa en el programa Alinvest Verde no puede superar los 300.000 euros. A nivel de marco lógico, vamos a ver que la mayoría de metas en el marco lógico son números de pymes, y por eso, por favor, no incluye porcentaje en las metas del marco lógico. Para los indicadores propios de las propuestas, muy importante de establecer nombres, metas claras, cuantificables, y asociarlas a fuentes y medios de verificación que sean obtenibles y alcanzables. Disculpa, Nicoleta, disculpa, tendrías que avanzar la presentación o una lámina más, porque aquí está todavía la del presupuesto. Sacarlo de ahí, ponerlo como antes y ya está, Nicoleta. Está claro que hay un error ahí. Ok, lo hacemos así porque hay un problema Sí. de visualización. Gracias. Ahora sí, gracias. Gracias. Entonces, os dejo un momento esta parte del marco lógico. Como decía antes, establecer indicadores que sean números y no porcentaje. Para los indicadores propios de la propuesta, establecer nombres, metas claras que sean cuantificables y definir medios de verificación que sean obtenibles y alcanzables. El elemento transversal será evaluado muy, digamos, con puntos. Importantes incluir elementos como se incluye las mujeres en la propuesta, mujeres emprendedoras, jóvenes, y cómo se favorece la creación de empleo. Para la cuestión de sostenibilidad, verás que en las guías, ¿no?, en los lineamientos de postulación, incluimos también cómo se evalúan cada parte de la propuesta. Es muy importante el elemento de sostenibilidad. Entonces, hay que definir cuál es la sostenibilidad financiera del proyecto, previendo fuentes de financiamiento. Es muy importante a nivel también de aprobación institucional de ver cuál es el
compromiso de los beneficiarios, del solicitante, del cosolicitante para la sostenibilidad del proyecto, mencionando estructuras, capacidades y experiencias para que los resultados de la acción continúen una vez que la propuesta se finaliza. Y también muy importante ver cuál es la escalabilidad del proyecto, cómo se pueden replicar la propuesta y financiar la propuesta. Como siempre, me preme, digamos, subrayar es que cada vez que se implementa y se actúa una propuesta es muy importante tener el control de la propuesta. Por eso es muy importante también describir el sistema de monitoreo interno del proyecto. Y finalmente, muy importante, no espere hasta el último momento para cargar toda la documentación y presentar la propuesta. Muchas veces ocurre que se espera como la última hora y se encuentran problemas técnicos. Por eso os invitamos de cargar todo unos días antes de la fecha límite. Gracias, y ahora pasamos, digamos, a la parte de preguntas y respuestas. Tenéis la parte de question and answer, pero también podéis utilizar el chat. Ya sé que Keka tenía algunas preguntas y podemos empezar con eso. Vale. Yo sé que Víctor se ha tenido que ir, entonces Rafael, no sé si estás tú ahí, de la Cámara de Valencia. Me gustaría... Sí. Vale, perfecto. Pues me gustaría, porque habéis contado que teníais experiencia, si tú resaltases qué otros elementos clave para ti o para la Cámara de Valencia fueron como importantes a la hora de tomar la decisión de vamos o no vamos. Quizás era un consorcio, una seguridad en ese socio que encontrasteis, en esos socios, un proyecto con una experiencia ya. Lo digo pensando en aquellas cámaras que no tienen experiencia en Alinvest y que se están planteando de alguna manera presentarse en esta. Y tenía alguna que otra más también para Frank, Irene y Nicoleta. Entonces no sé si lo lanzo todo, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces una de mis preguntas es respecto a el uso de la aplicación de la herramienta de matching. Es si está abierta para todo el mundo, si es necesario que la Cámara tenga que haber abierto una solicitud de presentación de un proyecto para poder acceder a este recurso. Si o no, simplemente entre lo que toma la decisión de ir o no ir, ya puede empezar y utilizarla. La otra se refiere más a la financiación, muy concreta, creo que es importante. He escuchado y he visto, y me parece entender, que la aportación, la cofinanciación de la Unión Europea puede variar entre un 50 y un 80%, un mínimo de 200.000 euros, un máximo de 800.000. ¿Quién dice o quién determina la tasa de cofinanciación en cada uno de los proyectos? O sea, es la propia Cámara la que, el proyecto, el consorcio, es la entidad, el consorcio evaluador. Siguiendo con el plan financiero, sí que quería preguntar, debido a que muchísimas veces sabéis que hay como dificultades y se tiene músculo financiero, pero se están ejecutando muchos proyectos. Una vez conseguido, una vez siendo ganador, ¿qué plan financiero? ¿El consorcio puede tener acceso? ¿Hay unos pagos intermedios? ¿Ese plan de reembolso? ¿Hay un anticipo? Porque muchos fondos europeos lo tienes, es un porcentaje, y luego vas a medida de resultados o a medida que va evolucionando. ¿Cómo sería este flujo financiero de recobro, ¿no? de la inversión? Porque entiendo que hay un anticipo en casi todo, más o menos como cualquier programa. Y ya por último, es algo muy técnico, muy tonto, por lo menos para mí, pero me resulta la duda. Cuando habláis de traducciones a la hora de la presentación administrativa de los documentos, ¿estamos hablando de traducciones juradas o simplemente es una nota que acompaña el documento, un documento que lo acompaña traducido en los idiomas que creo me apreció leer, que es el inglés, el francés y había otro, porque había como 3 idiomas, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Ok, entonces empezamos con Rafael. Sí, porque creo que tenía una reunión ahora y a lo mejor se tiene que ir. Gracias, Rafael. No te preocupes. Bueno, fundamentalmente yo te diría que al acercarse a nosotros la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, pues bueno, ya sabíamos que era una cámara estupenda y que lo es, una cámara estupenda que nos daba todas las garantías, me refiero a todos los niveles de gestión y de técnicos, con lo cual pues nos fue fácil la elección. Eso te lo digo y te lo comento.
Ahora estamos preparando otro con otra gente de Paraguay, ¿sabes? Con lo cual me refiero que para esta nueva versión, ¿no? Esta nueva convocatoria. La realidad es que yo creo que para las cámaras y conocernos, como bien sabes también, mucho mejor que yo con toda seguridad, que existe una asociación iberoamericana de cámaras, con lo cual pues también sabes que hay un grupo de temas de sostenibilidad y también ahí te vas conociendo unos a otros y otros a unos. Y yo creo que, como antes comentaba, pues el hecho de poder hacer videoconferencias, videoreuniones y demás, también te da confianza y te va yo creo que agilizando las cosas y te reúnes con ellos y cambiamos, tal. Y yo creo que eso te da confianza, ¿no? Lo importante, sobre todo, yo creo que es, una vez que nos hemos reunido los dos, qué cosas más o menos en tu cámara te ves que eres experto, que tienes expertise, que conoces, qué es lo que ellos también están trabajando duro y poderlo poner en comunión, en unión y en conjunción y ya está. Yo creo que luego eso fluye rápido, no hay mayor problema. Nosotros, tanto uno como el de esta vez, no vamos como líderes. Reconozco que el líder trabaja más, eso es así, pero bueno, hay que ponérselo fácil también al líder e intentamos pues también colaborar en todo lo que nos están pidiendo y nos piden. Pero es fácil, es fácil. Mucha suerte, Rafael, y ten en cuenta el tope máximo que han dicho, si te vas a presentar. Sí, no nos vamos a pasar, ¿no? Gracias. Sí, Lo que tienen que convencer es que os aumenten el presupuesto. Eso sí. Y quería solamente añadir algo. Muchísimas gracias, Rafael. Creo que es sumamente importante que alguien de la práctica, ¿no?, que está implementando, nos comenta un poco, pero el punto esencial, lo que tú dices es que este proyecto debería anclar en actividades que de todas formas ustedes están haciendo, donde tienen conocimiento, ¿no? Con este presupuesto no se puede desarrollar algo completamente nuevo, establecer algún equipo y cualquier cosa completamente nueva. Debe tener un vínculo con algo que hay ya y así generar eficiencia, ¿no?, en los procesos y así vas a generar aún más resultados al final. Creo que eso es realmente sumamente importante. Gracias por ese punto, Rafael. Exacto, pasamos al listado de preguntas de Keka, ¿no? La primera era sobre quién define, establece la cofinanciación entre 50% y 80%. No sé si queréis comentar sobre esto. Sí, yo puedo responder esa pregunta. Gracias, Keka. Al final es la decisión del consorcio, que depende siempre de los recursos disponibles y si uno dice yo quiero tener el máximo, entonces hay que proponer un proyecto que tiene un valor total de 375.000 euros y que pide 80%, así la contribución de nosotros o de la Unión Europea sería de 300.000, que es el máximo, como mencionado varias veces, y el presupuesto total serían los 375.000 euros. Perfecto. Una otra pregunta era sobre la traducción, las traducciones, si es necesario tener una traducción jurada del documento del estatuto. En el caso que no sea en español, inglés y portugués, los tres idiomas de la convocatoria. No es necesario que sería jurado, es solamente para que los evaluadores puedan realmente evaluar lo que está escrito en un idioma que no conocemos tal vez. Una otra pregunta era más sobre el flujo financiero, es decir, si hay posibilidad, por ejemplo, de recibir anticipo o si se utiliza solo reembolso. ¿Eres tú, Irene? ¿Vale? Las dos formas son posibles. Para que lo tengan en cuenta, el tipo de cambio que utilizamos es el Inforeuros, los anticipos de RASI pueden hacer sus propios cálculos. Bueno, para América Latina, porque ustedes ejecutarán directamente en euros. Pero las dos formas son posibles para pedir un adelanto.
se pide por los primeros 6 meses el primer adelanto de ejecución y tienen que presentarnos una garantía financiera. Los costos de la garantía financiera son un gasto elegible y lo pueden incluir en el presupuesto. Pero entonces ¿tiene que estar previsto en la presentación de la memoria o puede solicitarse una vez el proyecto haya sido seleccionado? No, una vez que has solicitado, que has ganado, que has sido adjudicado con el proyecto, ahí vas al banco y solicitas la garantía financiera. O sea, que pones un costo estimado, si no conoces el costo exacto, en tu presupuesto, para que tengas el dinero disponible para cuando tengas que pagar la carta de garantía. ¿Y hay algún plazo? Es decir, ¿se puede pedir en cualquier momento un adelanto antes de lo que es un reembolso de coste elegible? Bueno, normalmente todos lo piden al inicio. Vale, Pero no si lo tiene quieres plazo. pedir luego y empezar a trabajar con reembolso, lo que pasa es que contractualmente nosotros definimos una metodología, o reembolso o adelanto, pero si llegado sí. el caso hay que adaptarlo, podemos ver esa adaptación. Ok, la otra era sobre más la herramienta del matchmaking y decir si hay que inscribirse, digamos, decidir de presentar una postulación para inscribirse a la herramienta de matchmaking. Te lo muestro. Exacto. Ahí estoy compartiendo pantalla. Uy, perdón, segunda convocatoria aquí. Aquí al final, bueno, como ven aquí hemos puesto un anuncio de advertencia porque hemos cambiado el archivo del presupuesto, como dijimos, pero bueno, lo que les quería mostrar es que aquí abajo encuentro un socio. Aquí está la plataforma de B2Match y pueden ver la cantidad de organizaciones que están inscritas, pero para ver quiénes están inscritos deben registrarse. No es obligatorio. Entren, regístrense ahí donde dice regístrese ahora, completen el perfil y pueden ver quiénes están. Lo importante es hacerlo lo antes posible, porque si van a formular una propuesta, tengan en cuenta que ya quedan solo 2 meses y el tiempo va bastante rápido. Entonces sería bueno que si están buscando un socio y quieren utilizar esta plataforma, que se inscriban cuanto antes. Pero no es obligatorio, No. la inscripción no es obligatorio la presentación de una memoria. O sea, puede ser que te inscribas y que luego hay una decisión de no-go. Eso depende de cada organización. Incluso, por ejemplo, como comentó Rafael, él ya tiene un socio con quien está elaborando una propuesta en Paraguay, quizás no se inscribe aquí en la plataforma porque no sea de su interés. No pasa nada, no hace falta. No tiene que hacerlo. Si tienes un socio, directamente aplicas, ya está. Exactamente. Y yo haría justo una última pregunta porque el tiempo está terminando, muy importante, ¿no? ¿Se puede presentar proyecto? Por ejemplo, una organización se puede presentar en un partenariado si ya ha recibido financiación en la primera convocatoria. Ya un poco lo definimos, pero mejor subrayar esta parte. Sí, eso es posible. Incluso si uno tiene un contrato como entidad líder en la primera convocatoria, se puede postular como líder de nuevo. Lo importante es que en cada proyecto hay ese limitante de 300.000 euros como contribución, pero también por institución. Entonces, en todo el programa, una institución particular no puede obtener más que 300.000 euros de contribución de la Unión Europea. Y esa contribución puede ser distribuida en 2 proyectos, 3, 4 o 5, eso no importa. La única cosa que limita es que en esa convocatoria uno puede presentarse como líder una sola vez, pero muchas veces como co-solicitante en diversos proyectos. Nicoleta, si me dejas agregar algo, porque alguien hizo una pregunta sobre lo que yo estaba explicando recién sobre el adelanto y el reembolso. En cuanto al reembolso, no es al final del programa, no necesitan una espalda financiera para financiar los 300.000 euros, supongamos. Hay reembolsos periódicos, aproximadamente cada 50.000 euros, pero eso también puede revisarse, pero periódicamente vamos revisando los informes que van presentando, tanto técnicos como financieros, y vamos reembolsando por etapas. Gracias. Yo quería hacer ya una última pregunta, abusando un poco del tiempo de los ponentes. Quería preguntar, en la medida si al fin y al cabo el territorio, la cobertura que de esta segunda convocatoria es grande. Tenemos toda América Latina, muchos países, y
un dinero de alguna manera limitado. Si tenéis en esta segunda convocatoria, hay países que no van a resultar, por lo que te he escuchado, Fran, y a lo mejor estoy confundido, no han sido beneficiarios de la primera convocatoria. ¿Tenéis algún criterio de reparto? ¿Tenéis en esta segunda convocatoria por países en América Latina? Algo que digáis, bueno, vamos a ir como por igual, vamos a ir solamente a los proyectos que sean más ganadores, aunque recaigan a lo mejor en proyectos que ya han sido seleccionados en la primera convocatoria. Vamos a priorizar, siempre y cuando la calidad del proyecto sea buena, aquellos países donde no resultaron, tanto en europeo como en América Latina. Ojo, también estoy hablando de los dos. Sí, gracias por la pregunta. No, ha sido decidido que vamos a tratarlo de la misma manera como en la primera convocatoria. Entonces, en principio, un país que ha sido atribuido 5 es el máximo, sí, 5 proyectos de la primera convocatoria, puede obtener de nuevo 3 proyectos por lote, entonces 6 en total, ¿no? Y la evaluación será al final a través de la calidad de las propuestas, ¿no? Y el limitante por los países está para evitar, claro, que algunos países tengan la mayor parte de los proyectos, ¿no? Por eso se ha decidido delimitarlo a 3 proyectos por lote, pero vamos a trabajar con una lista de reserva y si al final tenemos suficientemente o todavía dinero y todavía proyectos con calidad que cumplieron en la lista de reserva, puede ser que en un país puede ser asignado un 7º proyecto, por ejemplo. Ok, gracias Frank. Terminó Perdón, el tiempo. solo Sí. para, yo sé, no les voy a hacer, pero solo para aclarar, esos 3 proyectos que dice Frank por país son países de América Latina. Para Europa no hay límite. Si todos los socios europeos son todos de España, no hay límite en ese sentido. Es en América Latina que está el límite de propuesta por país. Para que quede claro. Sí, importante, gracias. Ok, perfecto. Justo un recordatorio por mi parte antes, digamos, de terminar con el webinar. Entonces, hemos visto que hay una herramienta de matchmaking, por favor, úsenla. Si tenéis dudas, preguntas, por favor, utilizar el formulario que hay en la página web de la segunda convocatoria, en el sitio web de Alinvest, y enviarla al correo específico. Os enviaremos todos los enlaces y también el enlace de esta grabación. Y digamos, por favor, no espere los últimos días para enviar la propuesta. Muchas gracias a las cámaras españolas que han compartido su experiencia con nosotros, la Cámara de Valencia y de Almería, a Secua, a Irene y Frank para estar con nosotros y por último, pero no menos importante, la Cámara de España por apoyarnos en la organización de este taller hoy. Y gracias a los asistentes y claro, buen trabajo para la preparación de las propuestas. Muchas gracias. Yo quisiera cerrar también de la delegación ante la Unión Europea de Cámara España. Gracias a los ponentes, a Eurocámaras, a Nicoleta, a Fran, a Irene, a nuestras cámaras territoriales ganadoras de proyectos en esa primera convocatoria y a todas las cámaras que habéis mostrado interés y que habéis participado en esa sesión. Somos complementarios con Eurocámaras. Cualquier cosa que podáis necesitar desde un punto de vista de apoyo técnico, tenéis nuestros correos, tenéis mi correo, los teléfonos de la delegación, no dudéis en llamarnos, que también desde aquí, si de la manera que podamos, os echaremos una mano, ánimo y que se presenten muchos proyectos por parte de nuestras cámaras. Muchas gracias. Muchísimas gracias y suerte para Adiós, todos. muchas Hasta luego. gracias. Suerte a todos. Adiós. Gracias. Adiós, adiós.